alegría es podernos ver aquí en este lugar, donde dos o más están unidos, el Señor también está. De repente brota en lo profundo algo que en el mundo no hay, la alegría de poder decir qué maravilla es ser un hijo de Dios. Alza tus brazos al Padre de amor. A todos ustedes en sus hogares, en estas especiales circunstancias, en el 20º domingo del tiempo ordinario, les damos una cordial bienvenida a esta Santa Misa, en la que Dios nos recordará su deseo de que todos los pueblos conozcan sus caminos y busquen la salvación. La universalidad de esa salvación nos incluye a nosotros. Por eso celebremos jubilosos este banquete con Jesús, Rey de todas las naciones. Cantemos con alegría, de pie, para comenzar esta gran celebración eucarística. Celebramos esta Eucaristía por la salud de Álvaro Cornejo, Óscar Ernesto, Santo Cruz y la recuperación de la niña Maggie. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Vamos, mis hermanos, en un momento de silencio delante del Señor, a entrar en el fondo de nuestro corazón y de nuestra conciencia, y desde allí vamos a pedir al Señor que nos perdone por todos nuestros pecados. Señor Jesús, tú moriste por los pecados de todos, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tu alabanza se eleva por encima de las naciones, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tu misericordia quita el pecado, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos todos juntos al Señor cantando. Oh
Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: observar el derecho, la práctica, la justicia, porque mi salvación está por llegar, y mi justicia se va a manifestar a los extranjeros, que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor, y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza. Los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar. Porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a vosotros, gentiles, os digo, siendo como soy apóstol de los gentiles, haré honor a mi ministerio, por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no será su reintegración
sino volver desde la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irreprochables. En efecto, así como vosotros en otro tiempo desobedeciste a Dios, pero ahora habéis obtenido misericordia. Por la desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido ahora con ocasión de la misericordia que se os ha otorgado a vosotros, para que también ellos alcancen ahora misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea salió de uno de aquellos lugares y se puso a gritar: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Bueno, hoy tenemos para nuestra reflexión, hoy nos adelantamos un poquito y nos saltamos del capítulo 14 al capítulo 15 en los versículos 21 y 28. Dejamos estas otras lecturas que hablan un poquito más sobre la purificación y este tipo de cosas para el tiempo de Cuaresma. Entonces, por eso damos ese salto a este evangelio. Y recuerden que estamos dentro de la parte narrativa de la sección eclesiológica del Evangelio de Mateo. Entonces, ustedes saben que Mateo tiene varias secciones. Una es la eclesiológica, es decir, que habla sobre la iglesia. Y siempre tiene una parte narrativa y una parte discursiva. Pues ahorita todavía estamos en la parte narrativa. Y nos cuenta Mateo una impresión que tiene la iglesia, y es la siguiente. Miren, la iglesia, recuerden que el tema es la iglesia, en el fondo el tema es la iglesia. Entonces, Mateo tiene una cosa y es la siguiente, Mateo vive en una comunidad que tiene una tensión entre dos grupos, que ya otras veces hemos hablado de ellos, los helenísticos y los judaizantes, es decir, aquellos que pensaban que solamente podían ser cristianos, miembros de esta nueva iglesia, los judíos convertidos al cristianismo, y otra parte que pensaban que la iglesia cristiana era para todo el mundo, en especial los que venían del mundo helénico. Entonces, en este texto que recuerda Mateo de algo que vivió Jesús, no porque se coloque aquí o se coloque con esta intención quiere decir que se ha inventado, no, sino simplemente se recuerda esa fase que nos puede ayudar a interpretar lo que está pasando. Es como cuando tenemos un problema en la comunidad y recordamos un texto bíblico
que nos puede iluminar ese momento. Pues asimismo ellos recordaban hechos de Jesús que les podía eliminar, sobre todo hechos que podían tomar del Evangelio según San Marcos, que es anterior al Evangelio de San Mateo. Está muy claro que Mateo escribió su Evangelio con el Evangelio de San Marcos presente. Muy bien, entonces esta comunidad recuerda eso para aclarar sobre todo que la misión de Jesús no es para un solo pueblo. La misión de Jesús no es solamente para un grupito, sino la misión de Jesús es para todo el mundo. Todos estamos llamados a la salvación. Dios ha tenido misericordia de la humanidad, no solamente de los judíos, no solamente de los griegos, no solamente de los romanos. Dios ha tenido misericordia con toda la humanidad, y el pacto, el nuevo pacto que hace Dios con los hombres es un pacto universal, es decir, es para todos los hombres. Y eso hace que también nuestra iglesia tenga un nuevo carácter. Por eso al principio la iglesia poco a poco fue tomando la característica de catolicidad, de esa universalidad que tenemos. Por eso es que se llama Iglesia Católica, pero porque es una nota predominante de la iglesia, no porque haya sido el título que le dio Jesús. Por eso es muy chistoso ver cómo en estas cosas de redes sociales dicen, es que la Iglesia Católica no la fundó Jesucristo, Jesucristo se lo fundó una iglesia y la Iglesia Católica es otra cosa. No, tú te llamas Francisco, pero después en la universidad te pueden llamar Paco. Y no porque te llamen Paco dejas de ser Francisco. Lo mismo pasa con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesucristo, solo que poco con el tiempo fue tomando esta particularidad y esta propiedad de la iglesia que de una u otra manera se ha vuelto nombre, que describe lo que es la iglesia. Vamos al texto. Entonces, Jesús lo encontramos, lo ubicamos en la región de Tiro y Sidón. Y entonces hay una mujer cananea, es decir, una mujer no judía. Recuerden que para los judíos todos los paganos son perros. ¿Me voy a entender? Es duro, pero es así. Es decir, para los judíos todos los que son paganos son perros. Ellos no conozco de verdad cómo actúa, piensa el pueblo judío ahora, pero ellos eran terriblemente excluyentes. Es decir, seres humanos de verdad son aquellos que son hijos de Dios, que son del pueblo de Dios. El resto son perros. Y es una cosa dura. Por eso cuando Jesús se dirige a esta mujer, se dirige como perro. Pero, para serte muy sincero, no en un sentido despectivo en ese momento. Bien, entonces ella tiene una cosa bien bonita y es que le dice, ten compasión de mí, y lo reconoce a él, siendo que los cananeos no esperaban ningún Mesías, reconoce en él al Mesías. O sea, un Mesías que su pueblo no estaba esperando, pero que ella lo encuentra y lo descubre como su Mesías, aunque no sea el Mesías de su pueblo. Una cosa hermosísima, porque ella va más allá de su propia tradición. Es decir, no es solamente que Jesús sale al encuentro de otros pueblos, sino que también otros pueblos salen al encuentro del Señor. Porque es que el Señor viene a predicarle a todos los pueblos por encima de su cultura. Es decir, no importa que su mensaje esté muy lejos de su cultura, para ellos también es el mensaje del Señor. Por eso todo este tipo de movimientos que a veces tenemos muy bonitos de querer respetar las culturas primigenias de cada pueblo, tienen una problemática en Jesús. Y es que a veces nosotros decimos que es que no se debe evangelizar a ningún pueblo porque cada quien tiene su propia cultura, como si Jesús fuera una cultura o como si Jesús fuera simplemente parte de la cultura europea y no formara parte de la humanidad entera. No, Jesús no está casado con ninguna cultura. Jesús no es exclusividad de una cultura,
sino el mensaje de Jesús es para la humanidad, para el ser humano en su cultura. Es decir, Jesús se integra en su cultura. En eso la Virgen María ha estado hermosísima, porque con su presencia en todos los continentes, en todos los pueblos, inclusive adquiriendo el rostro de los miembros de ese pueblo, ha dado esa muestra de lo que se llama inculturación. A veces la inculturación del Evangelio tiene esa cosa amarga que se malinterpreta y que es como dejar lo que es realmente cristiano para empezar a entender que los vicios culturales hay que promoverlos. No, el mensaje cristiano que se incultura no en ese sentido, sino en el sentido de que es para todo el mundo independientemente de su cultura. Y eso debemos tenerlo claro. Hay muchas cosas que culturalmente son aceptables que no son cristianas. Y en eso nosotros tenemos que ser muy humildes. Muchas veces buscamos un discurso desde la iglesia que justifique nuestro pecado, que nosotros seamos justificados en nuestra forma errónea de actuar, y eso es terriblemente peligroso. El mensaje de Jesucristo llega a todas las culturas y exige a todas las culturas por igual, y hay cosas que forman parte de nuestra propia cultura que por más que nosotros las tengamos arraigadas, no forman parte del Evangelio, no son evangélicas y no forman parte del amor de Dios. Bien, yo podría poner en mil ejemplos, pero pues quisiera evitarme el problema de que alguien se sienta ofendido, como suele suceder. Entonces, lo que uno tiene que entender es que lo bueno siempre será bueno y lo malo siempre será malo, por mucho que su cultura lo promueva o lo diga. Y nosotros somos cristianos con nuestra cultura, es decir, como cristianos debemos iluminar nuestra cultura. Y entonces ella, que va al encuentro y que descubre en Jesucristo a su Salvador, le dice: Señor, ayuda. Es muy bonito ver cómo ella encuentra en Jesús su tabla de salvación. Señor, ayuda. No le ordena, no le manda, no lo cuestiona, sino simplemente con la humildad le dice: ayuda. Y Jesús entonces pone esta especie de metáfora que dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, por lo que ya había explicado anteriormente. Entonces, da la impresión de que Jesús pensaba que la salvación era solamente para los judíos, que Él había venido solo para los judíos y no para la humanidad entera. Da esa impresión. Obviamente nunca lo podremos saber hasta que no nos encontremos con Jesucristo y le preguntemos. Esta semana me he tomado el tiempo de estudiar muy bien el tema y no hay una postura total. Si Jesús lo dijo: Dios de Israel, en tu misericordia salvaste a todos los pueblos. Ustedes saben que yo pertenezco a la escuela de pensamiento franciscano, a la escuela escotista se llama, por Don Scott. Y hay una cosa que a mí me parece que nos podría dar luces en esto, y es lo siguiente: miren, para que Jesús salve, para que realmente sea un puente entre el hombre y Dios, su persona tiene que tener una doble naturaleza como la tiene, que es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero a veces pensamos que es un cuerpo vacío, un cuerpo humano vacío, que es poseído por un espíritu divino, y eso es posesión, eso no es encarnación. Jesús se hizo humano, es decir, Él tomó la condición humana dentro del vientre de la Virgen María y ahí empezó a caminar. Entonces, siendo hijo de Dios,
empezó a tomar la humanidad, tanto así la tomó de tal manera que nosotros decimos que María es madre de Dios, porque hay encarnación. No hay posesión, sino hay encarnación. Él crece dentro de María. Bien, entonces, para que exista esa encarnación total, debe haber un proceso. Jesús debe haber vivido, Dios, el Hijo de Dios, debe haber vivido todos los procesos humanos. Tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a hacer todas estas cosas. Porque era humano, siendo de naturaleza divina. Ojo, porque es Dios y hombre verdaderos. Entonces, en los procesos humanos, dice el texto que fue igual a nosotros menos en el pecado. Es decir, tuvo que vivir todos los procesos humanos. En los procesos humanos hay un proceso que nos puede llevar mucha parte de nuestra vida, que se llama la autoconciencia. Y la autoconciencia es descubrirnos a nosotros mismos, es darnos cuenta quiénes somos y para qué estamos aquí. Valga la pena que algunos pasamos toda la vida y no logramos tener esa conciencia, esa autoconciencia, pero pues muchas personas sí lo consiguen. Valga la pena, otro paréntesis, el proceso de maduración es más un proceso de autoconciencia. Bien, cierro paréntesis. Entonces, Jesús sabía que era hijo de Dios en este momento, sabía cuál era su misión, pero parece ser que tuvo que descubrir que su misión era universal. Es decir, que no era o exclusivamente para los judíos o que no era exclusivamente primero para los judíos. Entonces, esta mujer le ayuda a descubrir a Jesús cuál es su misión. Y eso no habla mal de Jesús, no. Habla de su poder de su poder de salvación. Porque Jesús salva no en cuanto menos humano sea y más divino sea. No, sino Jesús salva porque siendo Dios es hombre al mismo tiempo. Entonces, por eso Mateo no tiene ningún problema en ver cómo una mujer hace que Jesús cambie la concepción de su misión. Y de ahí en adelante, él entiende que su misión es muchísimo más abierta a los demás. Y Mateo utiliza esto que había recordado de Jesús para decir, ojo, que nosotros somos una iglesia no local sino universal. Y Jesús lo sabía y lo predicó así. Y con eso él lograba conjurar la pelea digamos, las dos posiciones que existían entre los judaizantes y los helenizantes. Recuerden todo lo que habíamos hablado. Entonces es muy hermoso como una mujer logra que Jesús redescubra su misión, redescubra un aspecto de su misión. Y que esa humildad de Jesús que lo hace cambiar de tono y que decir, mira, tu fe te ha salvado. Porque tu fe ha hecho que yo redescubra realmente cuál es la voluntad del Padre en este aspecto de mi misión. Y con toda humildad lo hace. Eso habla muy bien de Jesús. Eso habla perfectamente de Jesús. Porque es una persona que es capaz de entender cuál es su misión y de abrir su conciencia muchísimo más allá. Cuando uno se cierra a sí mismo y uno no escucha las voces de los demás, uno nunca crece. Yo estoy absolutamente convencido que tenemos ahora un problema de ego tan inmenso, que pensamos que nadie nos puede decir nada sobre nuestra vida. Los sacerdotes cada ratito nos encontramos con gente un poquito irrespetuosa que y a decir, es que usted puede decir lo que sea, pero yo hago con mi vida lo que quiero. No, yo pronuncio el evangelio, cada quien lo toma como quiere y cada quien verá cómo lo vive. Pero buscamos muchas veces que nos digan, tú lo haces bien, estás muy bien. Yo no me acuerdo, hay una película,
haría el ridículo diciendo como pienso que es en inglés, pero creo que es latigazo, como se dice latigazo en inglés, splash o algo así. No, splash no es latigazo, bueno, como se diga latigazo en inglés. Que hay un maestro que le está enseñando a su alumno a tocar batería de jazz, que es algo complejo. Y le dice muchas veces, le dice una cosa que a mí me parece impresionante. Y le dice, no hay cosa más dañina que te digan good job, buen trabajo. Porque no creces. Obviamente que es necesario que todos nos digan que hacemos bien cuando lo hacemos bien. Eso es muy necesario. Pero a veces somos tan políticamente correctos que solamente queremos decir good job. Muchas veces en la predicación del Evangelio, en compartir el Evangelio con los demás, hay que llamar la atención sobre cosas que no están bien. Y así no lo entendamos, y así sea políticamente incorrecto, lo que está mal, está mal. Y sin señalar personas concretas, porque tampoco la idea es condenar a nadie, sí hay que señalar cuando una actitud no es parte del Evangelio. Y en eso tenemos que perder el miedo a ese tipo de cosas. Porque la idea es que crezcamos como discípulos del Señor, no que entremos en esa autocomplacencia de los unos con los otros. Tenemos que valorarnos como personas, todos tenemos cosas buenísimas, muy bien, y eso está muy bien, pero hay cosas que no están correctas y que necesitamos que nos la digan. Y así como esta señora tuvo el valor de decirle a Jesús, no, pero un tico, es que esto también puede ser de otra manera. Hombre, de una u otra manera entre nosotros tenemos que a veces decirnos, mira, esto no es correcto. Yo con eso no terminaría contando las muchas veces que he tenido que enfrentarme a realidades tan tristes como esas, como peticiones exclusivas para que la iglesia o la parroquia o algún grupo avale como algo bueno, algo que no lo es. Y eso es una tristeza muy grande. Muy grande. El Evangelio está para que crezcamos como personas. El Evangelio no está para que seamos peores, sino el Evangelio está para que seamos mejores cada día. Un Señor que se hizo humano para salvarnos, que sin dejar de ser Dios, siendo en una sola persona, Dios y hombre verdadero, nos salva. Es el Dios que hoy nos viene a decir que la salvación también es para ti. Pero para eso, deja tu orgullo, abre tu corazón y acepta el Evangelio tal y cual es. Amén. Digamos todos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos con confianza ante Dios, pues sabemos que su misericordia se extiende sobre todos los pueblos y todas las razas. Para que la fe y el gozo de los creyentes lleve a los no creyentes hacia los brazos de Dios,
roguemos al Señor. Para que los pueblos de todas las razas y culturas practiquen comprensión y tolerancia hacia los que son diferentes, roguemos al Señor. Para que las personas que están desanimadas en la vida encuentren fuerza para perseverar y superar los obstáculos, roguemos al Señor. Para que cada inmigrante o extranjero sea tratado con la dignidad que merecen los hijos de Dios, roguemos al Señor. Para que todos los que forman la comunidad de fe extraigan de raíz los prejuicios y sean ejemplo de bienvenida hacia el forastero, roguemos al Señor. Por la salud de Álvaro Cornejo, Óscar Ernesto Santo Cruz, por la recuperación de la niña Maggie, roguemos al Señor. Dios de Israel, en tu misericordia salvaste a todos los pueblos. Fortalece nuestra fe y escúchanos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida. Con el cáliz lavas mis heridas. A tu altar, Señor, llevo mi espiga. A tu altar de amor, mi corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo
Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo electo Estefan, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santa Juliana y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros y con tu espíritu.
Démonos fraternalmente, como hermanos, un signo de comunión fraterna. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad de nuestras almas, ten piedad de nuestras almas, Cordero. Que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad de nuestras almas, ten piedad de nuestras almas, Cordero, que bajaste del cielo. Tan solo por amor, danos tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra mía bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo, cuerpo y la vida eterna. Amén. Yo los invito a todos los que están desde su casa para que digan después de mí. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Misterio de amor, oculto en un pan, Cordero inmolado, víctima y altar. Quedaste, quisiste, muy cerca de mí, con gloria escondida, has venido hasta aquí. Ya cae la noche en mi corazón, no pases de largo, quiero
participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Una feliz semana en el Señor.